Hola, primero que nada les quiero pedir una disculpa a mis compañeros de equipo que no va a poder participar en la presentación de manera presencial. También una disculpa a la maestra y mis demás compañeros. Pero bueno, yo les voy a platicar un poco sobre la Segunda República de Brasil, la cual duró entre 1946 y 1964. Este comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen autoritario de Getúlio Vargas, el cual se conoció como el Estado Novo, del cual ya hablaron un poco. Pero bueno, la Constitución de 1946 estableció un sistema democrático multipartidista y garantizó las libertades civiles y políticas. La elección de Eurico Gaspar Dutra como presidente en 1946 marcó el regreso de un gobierno civil tras un largo periodo de liderazgo militar y autoritario. Dutra fue el primer presidente electo democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Brasil experimentó la alternancia entre el poder entre diferentes partidos políticos, incluyendo la Unión Democrática Nacional, el Partido Democrático y el Partido Trabajista Brasileiro. La presidencia de Juscelino Kubitschek, la cual duró entre 1956 y 1961, fue un periodo de rápido desarrollo económico conocido como el desarrollismo. Uno de los logros más notables del plan fue la construcción de Brasil, la nueva capital de Brasil, la cual se sitúa en el corazón del país, en el centro. La inauguración de Brasilia en 1960 simbolizó el progreso y la modernización del país. A pesar de los avances económicos, la política brasileña estaba marcada por la polarización y la agitación. El gobierno de Kubitschek enfrentó desafíos de oposición política y conflictos sociales. Después del presidente Kubitschek siguió la presidencia de João Goulart, la cual duró entre 1961 y 1964, y esta fue particularmente controvertida. Goulart implementó reformas progresistas, incluida la reforma agraria, que alarmaron a sectores conservadores y a las Fuerzas Armadas. El 31 de marzo de 1964, las Fuerzas Armadas brasileñas llevaron a cabo el golpe de Estado que derrocó a João Goulart. Este golpe marcó el fin de la Segunda República y el inicio de una dictadura militar que se prolongó hasta más de 20 años, hasta 1984-85. Los militares justificaron su intervención argumentando la necesidad de preservar el orden y la estabilidad ante la supuesta amenaza comunista. Pero instalaron un régimen autoritario caracterizado por la censura, la represión política y la violación de los derechos. Bueno, ahora les platicaré un poco sobre el desarrollo y la inflación durante el periodo de la Segunda República. Esta Segunda República presenció una transformación significativa de la economía, con un fuerte énfasis en la industrialización y la modernización, pasando de ser una economía predominantemente agraria a una más industrializada. La presidencia de Kubitschek fue emblemática en este sentido. Su plan de metas apuntaba a impulsar la construcción de infraestructura, la industria pesada, la energía y la tecnología. El objetivo era acelerar el crecimiento económico y disminuir la brecha entre las regiones del país. Durante este periodo, Brasil experimentó un crecimiento sostenido de su PIB y el país se convirtió en una de las economías más grandes de América Latina. La expansión económica se debió en gran medida al aumento de la inversión en infraestructura y la industrialización, y en el aumento de la producción agrícola y ganadera. Igualmente, se implementaron políticas económicas que promovieron la diversificación industrial y la inversión en sectores estratégicos. La creación de empresas estatales como Petrobras para la industria petrolera fue un ejemplo de estas políticas. La inversión en la educación y tecnología también se convirtió en una prioridad para el desarrollo a largo plazo. Sin embargo, a pesar de estos avances económicos que les mencioné, la inflación fue un problema crónico durante esta Segunda República. En momentos, las tasas de inflación alcanzaron niveles considerables, lo que socavó el poder adquisitivo de la población y generó incertidumbre económica. Para abordar la inflación, para controlarla, se implementaron políticas de estabilización económica como la creación del Banco Central de Brasil
en 1964, con el objetivo de controlar la inflación y mantener la estabilidad monetaria. Sin embargo, estas políticas a veces tuvieron resultados no muy favorables y enfrentaron desafíos. La inflación también estuvo vinculada a la inestabilidad política y las tensiones económicas. Los cambios de gobierno y la polarización política a menudo obstaculizaron la implementación de políticas coherentes para controlar la inflación. La crisis política que culminó en el golpe militar o golpe de Estado de 1964 se relacionó en parte con las preocupaciones económicas y la inflación, lo que llevó a un cambio drástico en la dirección política del país. Ahora por último les hablaré sobre el golpe militar o el régimen militar que empieza en 1964. El 31 de marzo de este año, en 1964, las Fuerzas Armadas brasileñas llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó al presidente democrático electo João Goulart. Argumentaron que estaban interviniendo para evitar una supuesta amenaza comunista para preservar el orden y la estabilidad. A raíz del golpe se instauró un régimen autoritario que suspendió las libertades civiles y políticas. Se restringieron los derechos de reunión, asociación y expresión y se impuso una fuerte censura de los medios de comunicación. En 1968 se promulgó el Acto Institucional número 5 que otorgaba al gobierno poderes extraordinarios y permitía la represión más severa, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura. A lo largo de la dictadura del régimen militar hubo una represión política sistemática. Activistas, sindicalistas y opositores políticos fueron perseguidos, detenidos y en algunos casos asesinados. Muchos brasileños considerados subversivos fueron forzados al exilio. El régimen estableció centros clandestinos de detención donde se llevaban a cabo torturas y abusos contra los detenidos. A pesar de esta represión política, el gobierno militar presenció un periodo de rápido crecimiento económico conocido como el milagro económico, del cual vamos a hablar también. Esto se debió en parte a políticas económicas que fomentaron la inversión extranjera y la industrialización. Las tasas del crecimiento del PIB fueron impresionantes durante este periodo y se modernizó la infraestructura del país. A fines de la década de 1970 hubo presiones tanto internas como externas para una apertura política en Brasil. Y gradualmente el régimen comenzó a permitir cierta apertura y liberación de los presos políticos. En 1979 se promulgó una nueva ley de amnistía que permitió el regreso de los exiliados políticos y la liberación de presos políticos. La transición a la democracia se completó en 1984 cuando se llevaron a cabo elecciones indirectas para la presidencia, en el cual se eligió a Tancredo Neves, marcando el fin de esta dictadura militar.